Hola mis queridísimos amigos, damas y caballeros, hoy historia. Tenía muchas ganas de hablar de esto, pero no me acuerdo, no me acordaba nunca del nombre. Esas cosas que te se pasan. Y nada, y gracias a Emilio, pues dijo, oye, esto de la desamorti no sé qué, digo, no me sale el nombre, coño. Y me dijo, la desamortización de Mendizábal. Digo, coño, pues ya era hora, digo, porque hacía tiempo que quería hablar de ello. Bueno, yo hace muchos años, muchos, mis hijos eran pequeños. Eh, pues mirad, lo que tengáis idea, pues fue cuando se inauguró el, el parque este que hay en Tarragona, el parque más grande de España, este que tiene bueno, no había ni un árbol, y fue una casualidad. Hicimos un viaje así a la aventura y terminamos en Poblet y en el pueblo que hay al lado que no recuerdo, Montsant. Bueno, Montsant es como Ávila, pero más medievo, más antiguo. Aquello rebosa historia por todas partes, es baja o altísima o bajísima edad media, mucha mano templaria por allí. Después al lado eso es el pueblo, que está amurallado. Es precioso, precioso. Está a 18 kilómetros del parque y se come muy bien, caracoles es la especialidad y más cosas hay, claro, normal. Bueno, nosotros pasamos ahí una noche o dos y dio la casualidad que se inauguraba el parque. Y nosotros, el día que se inauguró el parque, pues mira, allí que fuimos con los niños. Ni una sombra ni nada y un calor horrible. Bueno, en fin. Poblet es como le explicaba, yo le estaba contando a Emilio si conocía Poblet, creo que me ha dicho que no. Le he dicho, pues mira, es como el Escorial, pero viejo. Eh, y allí fue cuando me enteré, tomé conciencia de la desamortización de Mendizábal, que arruinó a media España, cada cosa lo que sea. A media España no, a toda España. Aquellos como Camelot, aquello es inmenso. Allí es donde se enterraban a los reyes de la corona de Aragón. Solo hay una, de las tumbas que hay, solo hay una que sí que tiene dentro cadáver, que es la de Jaime I Conquistador. En la actualidad hay un montón de frailes. Bueno, cuando yo fui había un montón de frailes que se dedicaban mucho a la historia, a escribir. Era como en las películas, como en las películas. Tenías uno que te hacía de guía y ya está. Y te enseñaba todo el monasterio, que aquello es inmenso. Estoy hablando del monasterio de la parte cubierta. Aquello es inmenso. Y el monasterio también está amurallado. Es inmenso, es como Camelot, es espectacular. A todo eso te sorprende aún más porque como no sabes dónde vas a la aventura, pues te sorprende muchísimo más. Y bueno, pues precioso, muy bonito, fue un viaje precioso. Ay, señor, cómo cambia la vida. Bueno, pues hoy toca historia general, historia muy importante de España, de 1836, y, y vamos a hablar de la desamortización de Mendizábal. Se llamaba Juan Álvarez de Mendizábal. Esto no está sacado de la Wikipedia. Hoy no hay Wikipedia.
Bueno, pues el día 19 de febrero del año 1836, el entonces primer ministro de Estado de Guerra, Hacienda y Marina, además de banquero, Juan Álvarez de Mendizábal, funcionario bajo la regencia de María Cristina de Borbón, puso en marcha un proceso de expropiación forzosa a los bienes de la Iglesia Católica con el objetivo de hacer frente a los elevados costes que suponía la guerra contra los carlistas y como último recurso para alimentar las maltrechas arcas públicas del Estado español una vez perdidas las colonias. Colonias no, nunca fuimos un país colonialista, es que hasta nosotros nos hemos querido la historia negra, la leyenda negra. Y esto está sacado de un sitio muy serio de historia. Cero patatero para donde lo he sacado. No me acuerdo de dónde lo he sacado. O si no lo diría, cero patatero. España nunca fue un país colonialista, fue un país imperialista. Ay, señor, señor, señor. Y esto está sacado de una página muy seria de historia. Virgen Santa. Virgen Santa. Pues bueno, pues echaron mano a la iglesia, manos a los campos de la iglesia, que sí, que la iglesia se llevaba su parte, pero que daba un montón de trabajo a los pueblos a los pueblos de los alrededores, donde estaban esos grandes monasterios. Algunos desaparecieron. Eh, Desaparecieron, se destruyeron. Partes de esos monasterios están pues en Estados Unidos y parte de los tesoros que te había de las joyas y eso pues están en varios museos del mundo. Es decir, que hicieron un negocio maravilloso. Un negocio maravilloso. Porque los campos pues se quedaron sin trabajar. Sí, sí, tú vendías los cálices, vendías esto, aquello y lo otro, que ahora está en otras catedrales, en otros museos fuera de España. Eh, Partes enteras de monasterios, igual como de castillos, pues están en grandes mansiones en Nuevo México, en Texas, por ahí, comprado por millonarios, por multimillonarios norteamericanos. Después entraron la rapiña de media Europa a robar lo que quedaba. Es decir, que todo ese tesoro que la Iglesia había ido acumulando a lo largo de cientos de miles de años, pues por el cacho burro este del Mendizábal y de la regente María Cristina de Borbón, pues para pagar sus historias, sus gastos, oye, ¿por qué no vendió ella su corona y el otro por qué no renunció a su sueldo? Pues bueno, pues hicieron una expropiación total, total. Todos aquellos bienes irían después vendidos en subasta pública para sanear las cuentas del Estado, lo dicho. Y yo no lo he leído, lo estoy leyendo al mismo tiempo que vosotros estáis viendo esto. Fue lo que se ha conocido históricamente como la desamortización de Mendizábal. ¿En qué consistió la desamortización de Mendizábal? Cabe destacar que la desamortización de los bienes del clero regular, se cierran, no fue exclusiva de España ni a aquel momento, pero sí es cierto que fue su época de mayor impacto. Bueno, en otros países se hizo, pero acordaos que en Francia se le cortaron los cuellos se les había cortado ya el cuello, o se le cortó el cuello
a toda la nobleza, a todos los reyes, pero en España fue exagerado, como siempre. Los bienes expropiados eran los denominados bienes de manos muertas, pertenecientes al antiguo régimen y que no podían ser vendidos o repartidos, es decir, que se encontraban amortizados, de ahí el término de desamortización. Esos bienes eran propiedades comunales, nobiliarias o bien de instituciones eclesiásticas, cuya propiedad podía cambiar de manos mediante herencias, pero con la imposibilidad de ser repartidos. Hombre, lo que no podían hacer era cogerte una iglesia y coger un serrucho, o un convento, o una catedral, y troceártela y venderla. Si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho, ¿eh? Pero sí saquear todo lo que había dentro. Entre las medidas que conllevaba esto de la desamortización de Mendizábal, ejercida mediante decretos ley, estaba la desarticulación de toda orden religiosa que estuviese dedicada a la caridad y la expropiación de todos sus bienes. Una medida en principio social, pero que no tuvo el efecto deseado, obviamente. Claro que no tuvo el efecto. ¿Dónde fue ese dinero ese dinero que estaba destinado para la caridad? Porque donde comían la mayoría de personas en aquella época no había seguridad social, ni había esto, ni había lo otro. ¿Dónde comía la gente que no tenía dinero? ¿Dónde los pobres pues se ponían a las puertas de las iglesias, a la puerta de los conventos? Los conventos o las iglesias te daban pues por lo menos un plato de algo caliente, a los pobres. Pero si le quitas el dinero, pues no pueden meter nada dentro. Ya, pues esa gente pues se murió. Una medida en principio social, pero que no tuvo el efecto deseado, ya que el reparto de lo expropiado iba a parar a aquellos pocos adinerados terratenientes que podían pagar su precio en subasta pública. Es decir, que le quitaron el dinero a la iglesia para quedárselo ellos, los ricos, los terratenientes. ¿A quién fastidiaron? Pues principalmente a los pobres. A los pobres. Si los pobres ya eran pobres, pero pobres de solemnidad, y lo que tenían mucha suerte, la mayoría de ellos pues trabajaban los campos, cuidaban de los ganados y de las propiedades de los conventos y de las iglesias, pues todo eso desapareció. Es decir, que de la noche a la mañana se quedaron pues sin comida, sin nada, porque no tuvieron piedad, se lo llevaron todo, se llevaron el ganado, lo que estaba para cosechar, lo cosecharon y se lo llevaron, no dejaron nada. Que trabajen los curas, que trabajen los frailes, que trabajaban igual, pero en fin, ora elabora. Una de sus principales consecuencias fue el fomento del latifundismo en el sur de España, al tiempo que generó unos más que insuficientes ingresos. Obviamente, si tú desmontas, pues a mí es que me viene Tabernes de la Valldigna, que está a unos kilómetros de mi comarca. Allí también había tremendo monasterio de la Valldigna que ahora se quiere reconstruir, pero pero no se puede reconstruir porque falta la mitad porque lo robaron. En fin, pues se fue para los ricos, para los duques marqueses, estos y aquellos y los otros, pues ya sabéis de dónde tienen esas grandes fortunas. Si ya eran ricos, pues aún se enriquecieron mucho más. Las claves de la desamortización de Mendizábal,
Pues el espíritu de la desamortización de Mendizábal puede resumirse en 3 puntos principales redactadas en el decreto oficial. El factor económico, enfocado a eliminar o al menos reducir en lo posible la deuda pública, cosa que no se consiguió. Puesta en venta de los bienes expropiados a instituciones como la Compañía de Jesús, la Inquisición Española, monasterios, etc. Los monasterios fueron posiblemente los más afectados, porque eran una fuente de trabajo y de riqueza para las comarcas donde estaban ubicados esos conventos. De hecho, en el siglo XXI, aún, eso está donde estaban esos monasterios, esos sitios de trabajo y de fe, de ora y labora, es decir, reza y trabaja, pues se perdieron esos puestos, y eso que se ha quedado en la mente de las generaciones posteriores. El protectorado estatal a los inmuebles considerados como patrimonio histórico y artístico. Claro, retablos, cuadros, relicarios. ¿Dónde está eso? Pues la mayoría, el 90%, lo dicho, fuera de España. ¿Dónde fue ese dinerito? Pues para los más ricos y para la regente, por supuesto, y para el Mendizábal. La desamortización del ministro Mendizábal, a pesar de no conseguir modificar la estructura de la propiedad en la tierra ni incrementar la productividad del sector primario, permitió consolidar el Estado liberal de la España del siglo XIX. Pasamos a otra. Como sabéis, aquí se contrasta todo, ¿eh? Desamortización de Mendizábal. Es decir, otro bloque. Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado no es tan solo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las ventas. Es abrir una fuente abundadísima de felicidad pública, vivificar una riqueza muerta, desobstruir los canales de la industria de la circulación, agregar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio, ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella, y es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo del orden y la libertad. Pues muy bien, pero cargasteis España. Los pobres más pobres y los ricos más ricos, pero infinitamente más ricos. Las tierras que se le quitaron a unos se le dieron a los nobles. Lo dicho antes en el primer bloque. Mirad los latifundios que hay en Andalucía y en Extremadura. El decreto sobre la venta de estos bienes adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material, ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública. Es menester que en su tendencia se encadene, se funda con la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, de crear una copiosa familia de propietarios que sean, sobre todo, pues parte de la nobleza, que sean riquísimos, y aún lo vais a ser muchísimo más, porque así yo también me forro y me hago más rico. Y luego muy bien. Hay varios retratos de Mendizábal. Yo he optado por 3, pero solo puedo colgar uno, a ver cuál me admite. Uno que está delgadito y uno que está ya más gordo que yo. Es decir, que empezó a comer muy bien este hombre.
A ver dónde me engancho. Es menester que en su tendencia se encadene, se funda con la alta idea de crear copiosa familia de propietarios cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones. Actuales instituciones, la monarquía absoluta, la nobleza, los grandes latifundios, enriquecer a los más ricos, enriquecerse el Mendizábal y pagar a los soldados para mantener a... Estaban las guerras carlistas, creo que en aquella época, ya creo que saldrá. Y yo les digo que yo no lo he leído, ¿eh? He leído así por encima. Y los pobres más pobres, intentar hacer un... Fijaos que el primer título que tiene el rey de España es rey católico. Pues se fundieron a la iglesia. Real decreto declarando la venta de los bienes del clero, Mendizábal, 19 de febrero de 1836. Es decir, que ya había pasado por aquí Napoleón, ya habíamos pasado la guerra y todas estas historias. Es decir, que las pocas países, lo poco que tenía España en América, pues estaba perdiendo todo ya. Era inevitable. Mientras aquí en España, pues estaba, pues en aquella época ya estaban las guerras carlistas, es decir, que estaba, pues, Borbones sí o los Austria. Clasificación. Nos encontramos ante un fragmento del decreto de desamortización de los bienes del clero, más conocido como la desamortización de Mendizábal. Es una fuente primaria del tipo legislativo. Es de carácter público y su destinatario es la nación española. La intención del autor es la de justificar la necesidad de realizar una desamortización de los bienes del clero. Bueno, mi comentario de la historia de la desamortización de Mendizábal, el análisis. Yo aquí no he escrito nada, esto es historia pura y dura. La idea principal es de justificar la desamortización de los bienes del clero. En la justificación subyacen ideas secundarias que convienen que sean tratadas. Una de las ideas es la necesidad de vender las tierras del clero para poder hacer frente al pago de la deuda pública. Y por qué la nobleza, duques, marqueses, todos, empezando por la corona, no se rascaron el bolsillo, que eso sí que tenían dinerito y generaban poco trabajo. Sin embargo, la iglesia sí que generaba dinero. Y no lo digo porque sea cristiano, sino porque era así. Porque había pueblos, pero cantidad de pueblos, comarcas enteras que vivían de los conventos, sobre todo de los conventos. Trabajaban para los conventos. Es verdad que la mayor parte de la cosecha, el 90% de la cosecha se la llevaban ellos, pero ellos tenían trabajo, techo y tenían sus parte de tierra que trabajaban para ellos. Con esto de Mendizábal ni eso tuvieron, porque como era de la iglesia, pues se quedaron hasta sin casa. El Estado se ha endeudado recientemente con la guerra carlista, con la emisión de letras, bonos y obligaciones que amenazaban con la bancarrota del Estado. Pues oye, vende la corona, vende la piara, digo yo, la tiara o como se llame, véndelo y ve pagando a los soldados. Porque claro, lo que estaba en peligro era
la corona, la guerra carlista serán eso. Los partidarios de Carlos de Habsburgo, de Austria, y, y los partidarios de los Borbones. Conociendo esto es tan importante, conocer esta parte de nuestra historia, que esto es tan importante que aquí se entiende que los carlistas, pues ahora se entiende por qué los carlistas son tan de derechas y tan católicos. Porque después de haber visto lo que hizo los Borbones, Isabel II, que simplemente pues atacó a la Iglesia, destrozó la Iglesia en España, un país católico, pues normal que los carlistas sean de derechas y tremendamente católicos. Que se lo pregunten a los navarros, a los vascos y a los catalanes, y a Cataluña, y a Aragón, y a Valencia. A la corona de Aragón vamos, a Navarra, a la corona de Navarra, y a los vascos, que se lo pregunten. Otra idea a destacar es la necesidad de poner a la venta, por cierto, comentario a canto, precisamente la corona de Aragón, como todos ustedes saben, pues desde tiempos inmemoriales siempre en la Edad Media problemas y guerras con Francia. La corona de Aragón tenía guerras permanentes con Francia. El famoso Rosellón. Otra idea de destacar, tú vas a Rosellón y entiendes perfectísimamente, lo entiendes, te entiendes, hablas en valenciano o en catalán o en mallorquín y te entienden perfectísimamente. Y tú los entiendes a ellos. Bueno, hay gente que no. Otra idea a destacar es la necesidad de poner a la venta las tierras que se encontraban vinculadas y amortizadas por la Iglesia en el conocido como régimen de manos muertas, que impedía su venta a la salida a venta de estas tierras sería clave para la redistribución de la tierra y un cambio de la estructura de la propiedad agraria. Además, estas tierras tributarían en adelante al Estado. La historia es que la mayoría de esas tierras pues se fueron a los nobles, a los grandes latifundios. Por otro lado, a pasar a manos de campesinos, las explotarían, incrementando así el Producto Interior Bruto del país y se espera que también la productividad agraria. Además de los nuevos propietarios consolidarían en el trono a la futura Isabel II y crearían una masa de población afín al liberalismo y contraria al carlismo. Pues no les salió tan redondo como ellos pensaron. Yo creo que les salió bastante mal, pero en fin, vamos a ver qué dicen. Comentario, no es mío el comentario, ¿eh? Para hablar del contexto histórico de este texto tenemos que remontarnos a 1833 con la muerte de Fernando VII, su hija, ya empezamos bien, Fernando VII. Su hija, la futura Isabel II, se convierte en heredera al trono. Sin embargo, se encuentra con la oposición del bando carlista, un grupo que no admite la pragmática sanción que derogaba la ley sálica y proclama como heredero legítimo al trono a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. María Cristina, la madre de Isabel, es proclamada regente debido a la minoría de edad de la reina. Ante la oposición carlista se encuentra otra salida de la alianza de los... Mira, aquí me ha aclarado a mí una cosa esto de la ley sálica. Esto yo sabía, la ley sálica, de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. Yo creía que eran de Habsburgo.
¿Veis? Todos aprendemos algo aquí. Y yo el primero. María Cristina, la madre de Isabel, es proclamada regente debido a la minoría de edad de la reina ante la oposición carlista. No encuentra otra salida que la alianza con los liberales, hasta entonces denostados y represaliados en la llamada década ominiosa. Es que esta es una parte de la historia de España que yo desconozco y mucho. Así que yo estoy aprendiendo al mismo tiempo que ustedes. Esta alianza supone al fin del antiguo régimen de España. A partir de 1834, el régimen liberal comenzará a dictar leyes que terminen con el antiguo régimen y consoliden el liberalismo en España. De las más importantes de este periodo será la Constitución de 1837 y la conocida como la desamortización de Mendizábal. Teníamos una Constitución, la Pepa, que era una pasada. Pero los Borbones, pues cuando llegó el primer Borbón, pues inmediatamente lo primero que hizo fue cuando llegaron los Borbones. La Pepa. A pesar de los buenos propósitos de esta ley, a pesar de los buenos propósitos, yo voy a leer, no voy a hacer comentarios, porque como lo desconozco no voy a hacer comentarios. A pesar de los buenos propósitos de esta ley, sus resultados fueron bastante mediocres. Por ejemplo, no se consiguió recaudar con la venta de estos bienes mucho dinero, puesto que se aceptaron vales de deuda, los reconocidos como vales reales, endosables, y que habían sido emitidos por Carlos IV, así que las arcas del Estado siguieron siendo exiguas. Es decir, que España estaba pues casi en bancarrota. Es lo que se entiende desde aquí. Lo entiendo yo. Si me equivoco, me corrigen. Vamos, que tanta historia para quedarte prácticamente igual. Aquí lo pone, así que las arcas del Estado siguieron siendo exiguas, es decir, que siguieron estando vacías. También se pretendía un incremento de la producción, así como la productividad. Y aunque es cierto que se consiguió aumentar el volumen de producción debido al aumento de tierra cultivable, en lo que se refiere a la productividad, los rendimientos bajaron notablemente, ya que las tierras que se explotaron no eran tan ricas ni fértiles y no eran capaces de dar grandes cosechas, por lo que disminuyó la productividad por hectárea. O también podría ser, pienso yo, que esas personas que habían estado trabajando, sobre todo para los monasterios, que tenían comida y tenían sus hectáreas de tierra, sus gallinas, sus cabras, su vaquita, sus historias, sus conejitos, sus historias para poder comer para ellos. A cambio de trabajar un montón de tierras para el monasterio, para la iglesia, pues igual no se esforzaron tanto. Tampoco se consiguió cambiar la estructura de la propiedad de la tierra ni redistribuir la riqueza, ya que la venta se realizó en pública subasta y no existió ningún tipo de limitación, así que las nuevas tierras fueron a parar a la alta burguesía y a la nobleza latifundista. Por peor imposible, que pienso yo, Así fue una oportunidad perdida para llevar a cabo una auténtica reforma agraria. Podemos decir que la desamortización de Mendizábal fracasa en sus objetivos sociales. Sin embargo, es cierto que consigue aumentar la producción agraria nacional, que conllevará a un aumento demográfico y que conseguirá, en cierto modo, paliar la deuda pública contraída con la guerra. Es bueno leer, comentario, eso sí que es mío, es bueno leer, aunque sea por encima, diferentes
partes de la historia, es decir, que te la cuenten diferentes historiadores, así podemos sacar nuestra propia conclusión. En cierto modo, paliar la deuda pública contra la guerra. Antes nos han dado a entender que se habían quedado prácticamente igual. Este dice que en parte se consiguió. También conseguiría introducir la agricultura en el sistema capitalista liberal que se basa en la libertad de propiedad, explotación y comercio. Muy bien, sí, pero arriba terminas de decir, querido o querida historiadora o historiador, que eso fue para la alta burguesía y por los latifundismo. Latifundismo son los que tienen un montón de tierra, les sobra tierra por un tubo. Tienen tanta tierra que mucha tierra pues ni la trabajan. Aparte, como tienen tanta tierra y si quieres comer, pues trabaja por 4 perras. Y hasta aquí, ya se ha terminado. Qué cortito, ¿no? No sé cuánto tiempo ha tardado esto. Pues bueno, ya nos hemos introducido en la desamortización de Mendizábal. Y esto, pues, yo tenía muchísima curiosidad, la verdad, en 1836, porque yo, cuando tomé conciencia de la desamortización de Mendizábal, fue cuando visité, pues, Poblet. Poblet. Y me di cuenta de lo que habían hecho. Me di cuenta de que aquello, pues, en algún tiempo, siglos A, pues había sido, pues, aquello debía ser una pasada. Y aquello estaba desangelado. Veías la estructura, la arquitectura, pero no habías arte por ninguna parte. No habías ningún cuadro, ningún tapiz. Es decir, que se notaba que aquello, bueno, cuando te contaban que aquello había estado en, en el abandono más absoluto durante 100 años, porque claro, la gente se fue, los frailes se fueron. Es que los expropiaron, los echaron a la calle, se fueron. Y así en toda España y en todo el imperio español, se fueron. Tenían que comer, pero es que te das cuenta también de que desaparecen los incunables, es decir, los libros, las bibliotecas. ¿Dónde fue a parar eso? ¿Dónde? ¿Dónde fue a parar eso? Pues a los ricos y a subasta pública. Ahora entiendo yo muchas cosas del famoso tesoro de España, del British Museum. Van encajándote las cosas y cosas que ves tú en museos que has ido a otros países donde ves cosas de España que dices, ¿y eso España se ha deshecho de esta maravilla? En fin, pues a ver cómo pongo aquí en la pausa. Bueno, pues hay que aprender y yo he aprendido un poquitín. Eh, Así por encima, pues ya tengo pues un poquitín de idea de la desamortización de Mendizábal. Bueno, total, que como siempre, pues como podemos ver, pues España pues llena de sinvergüenzas. Y nada, todos sabemos cómo era Isabel II. Si queréis un día os hablo de Isabel II, pero, pero nada. Y yo aprendo con vosotros, con ustedes, aprendo también un poquitín. Y nada, esto, pues como han visto ustedes, pues está, y esto ya se ha terminado,
sacado de la historia, de tres partes de tres partes de tres historiadores diferentes. Ya está. Eso es lo que se llama contrastar. Cada uno cuenta la historia como cree, como mejor le conviene o lo que sea. Pero que bien nos resultó. Bueno, la verdad es que resultó bastante nefasto. Que España perdió gran parte, es la conclusión que yo he llegado, así por encima. Y aparte, por lo que yo he visto, perdió muchísimo patrimonio, que los ricos se hicieron más ricos, los pobres más pobres, y eso fue la desamortización de Mendizábal. A mí me gustaría saber los Mendizábales, estoy seguro de que vosotros me lo haréis saber. Me estoy acordando de ti, Emilio, sí, que tú me lo harás saber. Que Mendizábal, porque eres una máquina, que Mendizábal, pues, me imagino que sus descendientes eran riquísimos, me imagino. Pues amigos, damas y caballeros, pues hoy un poquitín de historia, esto es atemporal, por lo tanto, a saber cuándo saldrá. Pero aquí quedará grabadito en los atemporales. Por cierto, gasté una temporal, pero por lo que tenía que gastar, tenía que utilizar, que era el de Tartesos, porque hablé de la Atlántida, como saben. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo hoy ha tocado, pues ha sido personal. Eh, y ahora pues me estoy haciendo la comida. Así que, queridos amigos, pues brindo por vosotros. Felices Pascuas. Aquí en la Comunidad Valenciana es fiesta, todas las semanas fiesta, hasta el lunes que viene incluido. Y nada, fiesta para los niños, es decir, los niños están de vacaciones. Tenemos las mismas vacaciones que vosotros, pero del resto de España, pero diferentes. Es decir, mientras vosotros ya estáis de vacaciones, aquí aún se está trabajando y los niños están en la escuela. Pues nada, pues que muchísimas gracias, que estoy muy agradecido a todos vosotros, y que, como veis, yo también aprendo con vosotros, junto con vosotros. Este será un tema que uno no lo sabe todo, uno no es una enciclopedia con patas o con silla de ruedas. Vas aprendiendo poquito a poquito y nada, y es bonito aprender, a que sí, y no hay límite de edad para aprender. Y bueno, también no, ya bueno, me imagino que lo diré un día, pero hay dos o tres personas de las que estáis siempre aquí, que ya veremos de qué manera eso se lo encargaré a Emilio. Igual cuando se vea esto, cuando salga esto, esto ya ha sucedido. Pero hay dos o tres personas que me gustaría que conoceros. Es decir, lo mismo que pasó con Emilio, que ha pasado con Juan Luis, pues pasar la barrera de seguidor, amigo, a estas personas a las que hablo yo con ellos todos los días, o saludo todos los días. Y con alguno, pues con todos hablo, con todos. Bueno, pues ya lo miraremos, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Que muchísimas gracias, gracias y gracias. Y bueno, que aquí luce un sol espectacular. Es decir, que esto, como os he dicho, se está grabando en Pascua. Pues nada, que muchísimas gracias, muy agradecido, que soy Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Y nada, que os deseo a todos que seáis muy felices, de verdad,
que os vaya muy bien en la vida y que Dios os bendiga a todos. Mañana más. ¿Qué? Ni idea.